¿Qué hice mal? ¿Será el precio? ¿Mi agente falló? ¿Mi casa tiene algo malo? Si tu casa en Kissimmee estuvo 90 días en el mercado y no se vendió, no eres el único. Pero casi siempre hay 3 razones muy específicas. Y lo más importante, tu casa probablemente no fue el problema. Hola, si tu casa expiró y todavía quieres venderla, este video es para ti. Hoy vamos a hablar de algo que muchos vendedores no quieren escuchar, pero necesitan entender. El mercado cambió y si tu casa expiró en los códigos 34741, 34744, 34746 o 34747, la mayoría de las veces no fue mala suerte, fue falta de estrategia. Hoy tenemos aproximadamente 33% más de inventario en Kissimmee comparado con hace 2 años. Eso significa más competencia, más opciones para el comprador, más comparación. Y cuando el comprador tiene más opciones, elige con más cuidado. En mercados con poco inventario, casi cualquier casa se vende. Pero en un mercado con más inventario, solo se venden las más destacadas. Hay muchas variables en una venta, pero 3 son las que más hacen que una casa se venda o expire: precio, condición de la casa, marketing. Si uno falla, el triángulo se rompe. Vamos a hablar del pilar número 1, precio. Aquí es donde más casas expiran. Muchos vendedores dicen, pero la casa de al lado se vendió por $410,000. Sí, pero ¿cuándo? Hace 8 meses no es hoy. El mercado cambia constantemente según qué tan rápido se están vendiendo las casas, cuántas hay disponibles y cuánto tiempo se tardan en recibir ofertas. Si tu casa salió 3 a 5% por encima del punto estratégico en un mercado comparativo, el comprador simplemente pasa a la siguiente. Hoy el comprador está más analítico, más cauteloso, más consciente del valor. Y cuando algo parece un poquito caro, no negocia, lo descarta. Y muchos vendedores viven esto. Tu casa estaba impecable cada fin de semana. Te ibas de la casa para los showings. Mantenías la casa como un museo. Pasaban visitas, pero nunca llegaba la oferta. Y después de semanas de esfuerzo, lo único que escuchabas era: tenemos que bajar el precio. Si te pasó esto, no eres el único. Ahora vamos a hablar del pilar número 2, condición. Aquí no hablamos de que tu casa esté fea, hablamos de percepción. Cosas pequeñas como fotos oscuras tomadas con teléfono, pintura desgastada, reparaciones pequeñas sin hacer, desorden durante los showings, olores, jardín descuidado. Recuerda algo importante: el comprador compra con emoción y luego justifica con lógica. Si la emoción no se activa en los primeros 30 segundos, perdiste. Especialmente cuando el comprador está comparando 15 casas en Zillow antes de salir a verla en persona. Aquí es donde muchas casas fallan, porque marketing promedio ya no funciona. Subir fotos al MLS y esperar no es estrategia. Hoy tu casa necesita video que cuente una historia, distribución en redes sociales, llegar al comprador correcto, open houses bien ejecutados. Porque si el marketing no crea percepción de demanda, el comprador asume algo muy peligroso. Si nadie más la quiere, debe haber algún problema. La historia de casas que expiran por una desalineación entre precio, condición, marketing, y cuando el mercado tiene 33% más de inventario, eso se amplifica. Yo no vendo casa con esperanza. Yo vendo casas con posicionamiento estratégico. Cuando una propiedad expira, lo primero que hago no es bajar el precio sin pensar. Primero analizo cómo estaba posicionada frente a la competencia, cómo se veía online, qué estaban haciendo las otras casas en la misma comunidad y cómo reaccionaban los compradores. Eso
es estrategia. Si tu casa expiró, descarga mi checklist gratuito Expire Home Audit. Ahí podrás evaluar tú mismo cuál de los 3 pilares falló. El enlace está abajo. Y si quieres que revise tu caso en específico, mándame la palabra auditoría por mensaje de texto al 321-697-2426 y vemos tu situación sin presión. O si estás pensando en relanzar tu propiedad en Kissimmee, agenda una consulta conmigo. Porque en este mercado no se trata de listar, se trata de posicionar. Soy Yuri Hernández, The Original Kissimmee Realtor. Tu casa no falló, la estrategia sí. Vamos a corregirla y a venderla como se debe. Hasta la próxima. Chao.